Audiencia de la opinión, bienvenidos a un nuevo episodio de Acento, un espacio en el que conversamos, reflexionamos y profundizamos sobre los temas que son de importancia para los colombianos y por supuesto para toda nuestra audiencia. Hoy con un invitado súper pertinente, constituyente, exministro, exprocurador, jurista, un hombre que conoce de cerca el funcionamiento del Estado. Doctor Fernando, bienvenido a Acento, bienvenido a la opinión. Muchas gracias, Cristian. Muy contento de estar en este programa y de estar aquí en Cúcuta, pues conversando sobre todo con las nuevas generaciones como estuvimos esta mañana en la Universidad Libre y ahora en este espacio tan importante que tú lideras. Hoy Colombia amanece con más noticias de esas que uno no quisiera registrar. El dólar disparado, la inflación no da tregua, nuestras regiones en un baño de sangre, Cúcuta lamentablemente siendo quizá la ciudad más violenta de Latinoamérica en este momento, y uno se pregunta qué está pasando y cómo puede resolver el gobierno nacional todo lo que nos aflige a los colombianos. Y usted que ha sido gobierno y que también ha sido ente de control y que hizo parte de ese talento que construyó la Constitución, debe tener una radiografía del momento por el que pasa Colombia con casi 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Mira, yo creo que fundamentalmente es un proceso de debilitamiento de las instituciones de la democracia. Yo creo que la enfermedad estructural es esa. Un paciente, cuando lo diagnostica un médico, le puede dar una cantidad de causas de lo que le está pasando, pero cuando llega al fondo del asunto, tiene que meter el bisturí y decir, en este caso, la salud de la democracia está mal. Y está mal por la forma como se le golpea diariamente a las instituciones de la democracia, en Colombia y en el mundo. Y cuando sucede eso, uno piensa, bueno, aquí hemos tenido unos episodios históricos en donde con el Frente Nacional, por ejemplo, se da un gran acuerdo entre liberales y conservadores en los 50, después viene el proceso de la séptima papeleta, que ya hablaremos un poquito de eso, con la mayor legitimidad de la historia. Nunca se dio un consenso político más grande en la historia de Colombia, porque no solo estuvieron partido liberal y conservador, como fue el caso del Frente Nacional, sino estaban todos los sectores políticos y sociales allí involucrados. Y después el estallido social del 2021, que yo creo que no ha terminado de interpretarse, que no ha terminado de solucionarse en el sentido de un reclamo de los jóvenes, de los nuevos ciudadanos, de la necesidad de nuevos derechos, y que normalmente el error en el que se incurre es que de todo eso se le echa la culpa a la democracia, cuando la democracia no tiene la culpa de eso, la tiene la política, la forma como se hace la política en Colombia. O echarle la culpa a la Constitución, que es el otro expediente facilista. No, muy bien, entonces, como estamos debilitando las instituciones democráticas y es evidente que hay una recesión de la democracia, entonces echémosle mano a la Constitución en un proceso que es un proceso muy complejo y sobre todo cuando tenemos una Constitución que ha sido la conquista más grande de la historia democrática de Colombia, porque no la hay. Entonces ahí uno se pregunta, ¿y para qué abrir esa caja de Pandora? Para que entren nuevas fuerzas y echemos para atrás, porque se puede producir es una gran regresión autoritaria si abrimos esa caja de Pandora de modificar la Constitución. Entonces yo creo que, como decía el maestro Darío Echandía hablando del poder, aquí no es el poder para qué, sino la Constitución para qué. Y me parece que eso es clave, porque no necesitamos una reforma de la Constitución, sino simplemente cumplirla, ejecutarla, defender la tutela, defender a la Corte Constitucional, defender las instituciones de la democracia que hacen parte de las fortalezas del sistema político. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de echar hacia abajo todos los factores que atentan contra la fortaleza democrática y fortalecer las instituciones de la democracia, que repito, eso tiene que ver con la separación de poderes, tiene que ver con la defensa de las libertades, nuestra libertad de prensa que comienza de alguna manera en todos los sistemas autoritarios a ser atacada, la libertad de empresa, porque el sector privado tiene que jugar aquí un rol fundamental en la defensa de los principios y valores democráticos, la seguridad territorial que cada día afecta más la posibilidad de que aquí haya unas elecciones democráticas en el 2026. Es decir, en ese gran examen de rayos X que se hace de la democracia, tener identificado que el problema de fondo es cómo se está golpeando la democracia y que lo secundario, y no por eso deja de ser importante, es tratar de mirar cada uno de los focos que se está golpeando
para que de la noche a la mañana terminemos en un sistema autoritario. Cuando escucha uno voces como las del ex canciller Álvaro Leiva, hoy fiel escudero del gobierno de Gustavo Petro, buscando mecanismos para cambiar la Constitución, se pregunta uno qué tan sólido es el aparato del Estado y qué tan sólido son, digamos, todos los elementos que pueden proteger o evitar de que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, mira, yo lo digo abiertamente, yo creo que tristemente eso no es serio. Eso no es serio, eso no es consistente, eso es acudir a dar un volantín alrededor de un tema que nunca además se planteó en el marco de los acuerdos de paz, como lo han dicho todos los que fueron participantes y protagonistas del proceso de paz con las FARC. Nunca se planteó una constituyente y cuando se planteó simplemente se rechazó esa idea. Entonces acudir de esa manera a sostener que porque hay un párrafo con un parágrafo que no habla de manera alguna de constituyente y tratar de comprometer a la comunidad internacional, pues eso no tiene ninguna seriedad. Y creo que el propio canciller de Colombia, cuando fue a Naciones Unidas hace unos pocos días, ni siquiera mencionó el tema, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si se trata de entrar a justificar algo que implica una violación de la Constitución, pues que lo digan de frente si quieren violar la Constitución, como con la reelección, que lo digan de frente, si es que el proceso constituyente es para legitimar una reelección. El presidente ha repetido muchas veces que no está buscando esa reelección. Y yo creo que si lo quieren hacer, pues simplemente que nos cuenten que nos tenemos que preparar para una gran violación de la Constitución. Me quedo con, no hemos terminado de entender el estallido social y me gustaría profundizar sobre ello porque constantemente en el ejercicio de medio de comunicación estamos contrastando en redes sociales y en la calle lo que la gente percibe, lo que la gente entiende y lo que la gente cree, y hay un grupo de la población que puede estar interpretando de que al presidente el establecimiento no lo ha dejado aplicar o implementar sus reformas. Y cuidado, y ese puede ser un cóctel para que se exacerben los ánimos y terminemos otra vez en una especie de estallido social o una serie de manifestaciones que nos terminen llevando a un camino como el de revisar o convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese ambiente que hay de algunos individuos que están creyendo que al gobierno no le están dejando trabajar, no le están dejando implementar sus reformas, ¿en qué puede terminar? Sí, yo creo que, digamos, dentro de la lógica de esas generaciones que estuvieron en el Frente Nacional, en la séptima papeleta, e incluso en el marco del Acuerdo de Paz, que digamos son como los 3 hitos históricos de la historia política de Colombia reciente, nosotros sabíamos que parte del proceso de la paz era convertir, y esto suena un poquito duro decirlo, era convertir el conflicto armado en un conflicto social. Conflicto social porque había que resolverlo por la política y no con la violencia y con las armas. Yo creo que eso no lo entendió el gobierno del presidente Duque y por eso la represión que se dio en el caso del estallido social. Y yo digo que queda incompleto porque en últimas, Cristian, de lo que se trata es que se hagan las reformas sociales por las que seguramente votó la mayoría de la gente cuando eligió a Gustavo Petro. La fórmula era esa y yo creo que él gana las elecciones por eso. Hagamos esas reformas sociales que tienen que ver además con derechos que están en la Constitución del 91, por lo cual una razón adicional para decir que no hay que modificar la Constitución del 91, sino hay que cumplirla. Y me parece que el objetivo en últimas, Cristian, es que se desarrolle la Constitución y se hagan las reformas sociales. Acudir a una excusa de esa naturaleza, y pongo simplemente un ejemplo que dicen, claro, es que es imposible reformar la Constitución del 91, buscando algo similar a lo que pasó en el año 91, cuando evidentemente estaban cerrados todos los caminos, no como ahora. Ahí hay que decir, la Constitución del 91 tiene 52 reformas, y en este gobierno, Cristian, se han hecho 2 grandes reformas en el campo agrario. Primero, el reconocimiento de la ruralidad y de los campesinos como objeto de protección constitucional, una reforma importantísima, y la jurisdicción agraria que en este momento se está terminando de negociar. Entonces ese cuentazo de que aquí no se puede reformar la Constitución no es cierto. Lo que quiere la gente es que se hagan las reformas sociales, que hay una especie de golpe blando, esa teoría peregrina, además que nadie entiende que hay una gran oposición. Yo no creo que sea cierto, yo creo que lo que ha fallado es la forma de buscar los acuerdos y los consensos. La política es el arte de los consensos, la política es el arte de los acuerdos. Yo creo que el gobierno renunció lamentablemente a hacer ese gran acuerdo nacional que prometió entre la primera y la segunda vuelta presidencial, y eso es lo que hay que tratar de resucitar, porque en ese momento ese acuerdo nacional está enterrado, y ese acuerdo nacional tiene que ver con la necesidad de aprobar todas esas reformas. Yo creo que en el arte de la política
En eso consiste el producir resultados. Y de nuevo, que no le echemos la culpa de eso a la democracia o a la Constitución, cuando se ha mostrado es una gran incapacidad política para hacer las grandes reformas que necesita Colombia. Y justamente usted fue ministro de la política, usted lideró la relación con el Congreso, lideró las relaciones más importantes de un gobierno y sabe cómo funciona el Estado por dentro. A 2 años de gestión de Gustavo Petro y a 2 años de terminar su mandato, ¿cuál sería entonces o cuál debería ser la postura que adopte el presidente respecto de la relación con el legislativo y con las instituciones para enderezar el rumbo? Porque es indiscutible que Colombia está entrando en un estancamiento económico, en una crisis en todos los sectores. ¿Cuál entonces debería ser ese camino que adopte el presidente Petro para implementar esas reformas por las cuales lo eligieron? Sí, yo creo que volviendo al análisis de lo que representa la democracia como un paciente sometido a un tratamiento, yo creo que hay 3 indicadores que muestran un poco por dónde va el gobierno. Y esos indicadores son, que además son resultado también de lo que ha pasado en Colombia y en América Latina en relación con las nuevas ciudadanías. Primero, el índice de desigualdad. ¿Se ha disminuido o no la desigualdad? O sea, este es un país más igual por cuenta de su primer gobierno de izquierda, y queda abierta la pregunta. En segundo lugar, la corrupción. La corrupción que afecta severamente, es el peor impuesto que tiene un sistema democrático, la economía, mina la legitimidad del Estado. La pregunta es, ¿estamos aumentando o estamos disminuyendo la corrupción? Y tercero, Cristian, que es lo más grave, que es un problema ya no solo de Colombia, sino de toda América Latina, y es la forma como se reacomodó el crimen organizado y la violencia desde México hasta la Argentina. Hoy el Tren de Aragua está en Chile, hoy el narcotráfico está matando gente en Córdoba, Argentina, en Brasil hay una cantidad de pandillas que vienen imitando las pandillas centroamericanas. Y claro, entonces, ¿cuál es el desafío? Enfrentar esos 3 males, pero con democracia. Porque la fórmula, la otra ya no la sabemos, fueron las dictaduras militares de América Latina. Entonces, que no, que qué maravilla el modelo Bukele. ¿El modelo de Bukele en qué consiste? En llevarse la democracia por delante, tristemente. En que no hay derechos humanos, no hay política de derechos humanos. Claro, mucha gente dice, no, yo prefiero en esta negociación que se violen derechos humanos a que me maten en la esquina, como si no hubiera otro modelo. Y muchos creen, por ejemplo, que el tema de la corrupción se combate con torquemadas, con catones modernos que salen a decir que hay que fusilar a los corruptos, cosas de ese estilo. Entonces me parece que el modelo de defensa de la democracia tiene que partir de la base que tenemos que hacer las reformas, pero el gran desafío es hacer las reformas en democracia. Como alguien decía, gobernar es dificilísimo, Cristian, pero gobernar en democracia es todavía más difícil. Entonces el reto es ese, que se hagan las reformas y midamos esos 3 indicadores a ver dónde estamos. Y yo creo que lamentablemente el resultado deja mucho que desear. Ojalá que le fuera bien al gobierno estos 2 años que faltan. Eso es lo que queremos todos los colombianos. Pero por el camino donde vamos, lamentablemente eso no es lo que estamos viendo. Hablando de corrupción y en su rol como procurador, tuvo la difícil tarea en un país con unos índices de corrupción de verdad vergonzosos, de observar de cerca. Estamos en un contexto en el que se habla de la pérdida de cerca de 1 billón de pesos por corrupción en la unidad de prevención del riesgo. Yo diría que uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente de Colombia, que está sucediendo en este gobierno, con personas cercanas al presidente de la República. ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que estos asuntos dejen de ser los titulares de la prensa, para que ese impuesto que usted ha llamado termina siendo, golpeando a los hogares más pobres del país, deje de ser nuestro principal flagelo? Sí, yo creo que para grandes males, grandes remedios, ¿no? Y realmente cuando uno piensa en la corrupción, hay una cosa que es aún más dramática, Cristian, y es que la corrupción como que se ha ensañado con los sectores sociales, con los recursos públicos que están dedicados a las reformas y a las políticas sociales. Miren ustedes, por ejemplo, la prioridad que le ha dado este gobierno a los temas del cambio climático, a la adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son las 2 grandes agencias, Cristian, que tienen la responsabilidad de la adaptación al cambio climático? La Unidad de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación. O sea, se están robando lo que son los alfiles fundamentales para poder adaptar esta economía al cambio climático. Y lo mismo con los factores sociales. Nosotros dimos una acción muy grande además y tuvimos 150 investigaciones, destituciones, inhabilitaciones en el programa de alimentación escolar. Algo que es elemental porque
el 80% de los niños que dependen de la alimentación escolar es la única comida que tienen al día. Y ahí donde cayó el cáncer de la corrupción. Primero, yo creo que hay una falta de concientización muy grande y la capacidad de denuncia. ¿Dónde estábamos, como dicen algunos, dónde estaban los ciudadanos cuando se estaban robando en la unidad de gestión del riesgo en el gobierno anterior o en este gobierno esa agencia tan importante? Entonces yo creo que ahí tiene que haber, ojalá las movilizaciones ciudadanas de este país fueran contra la corrupción y fueran en defensa de la democracia, que son los males verdaderamente grandes, o la violencia, porque es que esos escenarios de violencia que estamos mencionando son el mayor inconveniente para la paz. Aquí no tiene sentido estar sentado en 5 mesas de negociación si siguen asesinando líderes sociales, si siguen lesionando los territorios, si siguen cooptando a los políticos locales, que repetía, yo creo que es lo que va a venir a pasar, algo parecido a los 146 líderes que mataron en México en las elecciones recientemente. Luego yo creo que es un proceso de concientización, un proceso de fortalecimiento de las instituciones de vigilancia y un compromiso de Estado con la ética, que es lo que no ha venido sucediendo. Hoy yo le decía a los estudiantes en la Universidad Libre de Cúcuta, ustedes pertenecen a una generación donde la ética tiene que ser el punto de partida, la premisa mayor de su comportamiento en lo público y en lo privado, porque antes resulta que la ética era únicamente para el sector público y obviamente se necesitan dos para incurrir en un acto de corrupción y el sector privado tiene mucho que decir. Y vuelvo al gran argumento de la gran responsabilidad que tiene la empresa, el sector privado, para promover esos principios y esos valores democráticos. Y hablando de seguridad, otro de esos dolores de cabeza que tenemos en Colombia a diario, y estamos en una de las ciudades más violentas del mundo, deshonroso lugar que ocupa Cúcuta. Ahorita nos enfrentamos a la expansión del crimen organizado transnacional, como empresas transnacionales organizadas expandiéndose por toda Latinoamérica, y uno se pregunta si el gobierno ha sido laxo con estos grupos, si se ha dejado a su suerte a las regiones, porque uno no ve, por lo menos en el ministro de Defensa, una agenda en las regiones y en el territorio. No se ve a una fuerza pública orientada a la protección y a la seguridad de la ciudadanía. Entonces se pregunta uno, ¿esto a dónde va a parar? El gobierno está dejando a un lado a las regiones, las está dejando solas en esta crisis de seguridad. Sí, es evidente que uno piensa, uno mira el caso de México, el caso de El Salvador, incluso algunos ejemplos en Sudamérica también, en donde hay como un apaciguamiento de la fuerza pública frente al crimen organizado y a la violencia. Muchos decían incluso en alguna teoría criminalista que no, que claro, que hay delito y que roban pues porque las condiciones sociales son tales que la gente tiene que acudir al delito y que por eso no hay que combatir a los delincuentes. Yo creo que eso fue una teoría bastante peregrina en el pasado. Pero hoy en día lo que me parece es que uno no puede descuidar la seguridad territorial por la forma como se ha venido un poco desmantelando la presencia de la fuerza pública a nivel de los principales territorios. Yo creo que la situación del Cauca y de todo el Pacífico en este momento es dramática. Este va a ser el gran debate de la campaña presidencial del 26. Y claro, no puede llegar uno saltar de un extremo al otro. Es decir, que aquí de lo que se trata, yo recuerdo mucho unas elecciones presidenciales en Guatemala, donde uno se bajaba del avión y iba por la vía principal al centro de la ciudad. Entonces hubo una valla que decía fulanito de tal mano dura. El otro fulanito, el otro candidato decía mano más dura. Y finalmente al final decía no, mano durísima, este es el de la mano durísima. Yo creo que no se trata de medir en un momento dado quién viola más derechos humanos para obtener seguridad, sino, de nuevo, esos son los desafíos de la democracia, es que pues son fórmulas inventadas, aquellas de la represión, del autoritarismo, que no son sostenibles en el tiempo, además. Ya veremos cuánto dura en términos de sostenibilidad la política de mano dura, por ejemplo, en El Salvador, contra las pandillas, cuando todo el mundo sabe que los jefes de las pandillas están en libertad, que los que están en la cárcel son la infantería de las pandillas, como lo han demostrado muchos investigadores. Entonces me parece que encontrar ese justo medio, donde haya una presencia indiscutible de la fuerza pública contra el crimen, que además, Cristian, tiene que ser transnacional, porque como bien lo mencionabas, esto es un fenómeno de crimen organizado internacional. Hace 30 años era el narcotráfico, eran los carteles de la droga. Hoy son un conjunto de economías ilícitas que pasan por la deforestación, que pasan por la minería ilegal,
que pasan por el blanqueo de dinero, y hay que tener herramientas modernas y tecnológicas para combatir esas economías criminales. Porque eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que los carteles de la droga mexicanos están apoderados de toda la región y que, por ejemplo, así lo nieguen algunos, el Tren de Aragua, repito, está en las goteras de Santiago de Chile, en un país que gozaba de los mejores estándares de seguridad ciudadana. Luego me parece que aquí hay que hacer una gran reflexión hemisférica de lo que representa el crimen organizado internacional que se tomó indiscutiblemente los escenarios de América Latina. Ya casi al cierre le voy a preguntar, ¿hacia dónde debería ir, digamos, el modelo de salud en Colombia, dado que el gobierno ha presentado una reforma que no avanzó en el trámite legislativo, pero que al final se va a terminar, o por lo menos es lo que se prevé, se va a terminar implementando y estatizando? Yo creo que en toda la estrategia del gobierno frente a la reforma de la salud hubo dos grandes errores que se cometieron. Primero, que los abusos que se cometieron en el marco, digamos, del sistema de salud que rigió durante mucho tiempo, no daba para exterminar el sistema de salud, sino corregir los errores. O sea, se les fue la mano en términos de la corrección de esos errores. Y el segundo, la falta de consensos. Yo creo e insisto, y es un mandamiento elemental de las políticas públicas, que cuando uno impone una reforma de arriba, sin participación de los involucrados, de los usuarios, simplemente es una reforma que es absolutamente insostenible. Creo que esa fue la razón, además, de la ruptura de este consenso. Esto habría que rebarajarlo completamente de nuevo, volverse a sentar a mirar con todos los interesados a ver esto hacia dónde va y qué es lo que hay que rectificar. No sé si va a ser demasiado tarde. Reforma de la educación. Increíblemente, los sindicatos que acompañaron a Gustavo Petro, los sindicatos de maestros, hoy protestan por la propuesta de reforma a la educación. No se encuentran representados allí. Sí, yo creo, Cristian, que parte del desafío nuestro en este momento es construir en la mitad del caos, independientemente de que sea un poquito radical decirlo, pero eso es lo que sienten muchos de los colombianos, que estamos en el caos, que estamos en la gran incertidumbre. Y yo diría, ahí hay que rescatar, por ejemplo, funcionarios del gobierno que están haciendo la tarea bien. Y ese es el caso de la ministra de Educación. La ministra de Educación, ustedes recuerdan, la semana pasada fue la estrella del Congreso porque logró un acuerdo finalmente en donde el pacto histórico además votó favorablemente a lo que salió del tercer debate en el Congreso de la República. Inexplicablemente, de la noche a la mañana siguiente, a pesar de una cantidad de inquietudes de personajes pues, externos a la discusión legislativa misma, y hoy en día parece que se reventó ese consenso, que es una lástima, porque eso había demostrado por el trabajo de la propia ministra de Educación, por el trabajo de los parlamentarios del Pacto Histórico en el Congreso, que ese podía ser el primer punto del gran acuerdo nacional. Con causas además que yo creo que son de una militancia extrema y que admiten ser morigeradas en el desarrollo legislativo de una ley estatutaria, que eso es muy importante decirlo. La ley estatutaria es la ley marco, es la ley general, la que fija los parámetros generales. Luego era factible aprobar por consenso algo que se fuera, digamos, por una línea intermedia y ya reanudar la discusión en el desarrollo de la ley estatutaria. Pero lamentablemente, de nuevo, el activismo y el radicalismo se apoderó de la reforma y estamos prácticamente hoy en el limbo respecto de lo que va a suceder con la reforma de la educación. Y un tema no menor, justamente para combatir parte del flagelo del que hemos estado hablando, de corrupción, de asuntos de seguridad, es la reforma a la justicia. Nos encontramos en una crisis carcelaria interminable, en jueces atiborrados de procesos y de trabajo, en bandidos que son apresados una y otra vez y terminan en la calle. Esa sí que es una de esas reformas que creo que hay consenso en el país que se necesita, que el aparato de justicia también tenga más empoderamiento, más fortalecimiento, más recursos. Sí, el pecado mortal de la justicia en Colombia es la centralización de la justicia. Aquí precisamente en algún ejercicio que hicimos en la Procuraduría, una consulta nacional sobre la justicia en que participaron 9.500 personas y que terminamos aquí en Cúcuta en la Universidad Libre, se llegó a la conclusión que el primer problema de la justicia era la necesidad del acceso a la justicia. Lo que indica es que parte del tema del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los territorios tiene que ver con la justicia. La justicia sigue siendo la cenicienta a nivel descentralizado. Un Estado absolutamente centralista que salió recentralizado después de la pandemia, que exige esa discusión que se está dando hoy en día en los territorios
se da en la costa con las regiones, se da en Antioquia, la oímos esta mañana aquí también en Cúcuta, de la necesidad de discutir las autonomías territoriales. Colombia tiene un modelo de Estado centralista, ese fue un tema que no abordamos, lamentablemente, como tocaba en la Constituyente. Yo diría que esa fue la tarea que quedó pendiente de la Asamblea Constituyente del 91 y hay que abordarlo con esos criterios en donde lo primero sería el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las instancias judiciales a nivel territorial. Aquí los jueces municipales, los fiscales que funcionan en los municipios llegan tarde a los hechos violentos y las investigaciones duran décadas y por eso el sentimiento de impunidad a nivel territorial es muy grande, para no hablar de todo lo que está pasando a nivel de seguridad ciudadana con la delincuencia. Al cierre hablemos de futurología. Ese creo que es un deporte que a todos los actores políticos les gusta un montón y sobre todo en momentos como este estamos en la mitad del juego, si hacemos la analogía con el fútbol. ¿Cómo ve usted la dinámica de cara a 2026? En el partidor hay más de 20 posibles candidatos, precandidatos de todas las líneas, de todas las lires. ¿Cuál es el panorama de cara a las elecciones presidenciales? Yo creo que está la crisis de la situación del país, Cristian, que no es sensato hablar en este momento de candidaturas presidenciales como lo proclamaban la semana pasada en la asamblea de la Convención Bancaria. Yo creo que aquí hay que armar agendas alternativas, aquí hay que construir consensos, aquí hay que discutir documentos y hay que armar una agenda para el 26, me parece a mí. Siguiéndole el paso a todo lo que ha venido sucediendo, yo insisto, ojalá que al gobierno le fuera bien en estos 2 años, pero si no les llega a ir bien, tenemos que armar una ruta de aprobación de las reformas que Colombia necesita y acudir a los mecanismos que sean necesarios, obviamente, lo he repetido varias veces, sin tocar la Constitución, porque es que la Constitución no es el problema. Entonces uno puede crear un distractor de meter al país en un proceso constituyente cuando no va a poder hacer las reformas, porque en 2 años uno no reforma la Constitución ni van a tener la capacidad de desarrollarla si logran además, violando la Constitución misma, convocar una asamblea constituyente. Porque bienvenidas las reformas en el marco del Congreso, como le dijo el presidente del Congreso al presidente Petro, traiga aquí la Constituyente y aquí la discutimos. Pero si están pensando en un mecanismo de violación de la Constitución, es bueno que nos enteremos de una vez por todas y que no desperdiciemos 2 años de defensa de la institucionalidad cuando nos va a tocar es defendernos de un zarpazo que se le va a dar a la Constitución del 91 y ojalá eso nunca suceda. ¿Cuál es el rol del sector privado en este contexto del país? Sí, yo cuento una historia de hace una semana en Alemania que es una historia muy diciente y no porque haya gran similitud, sino por el rol que juegan los empresarios en este momento. En Alemania surgió un partido de extrema derecha, un partido ultra, casi nazi, y quienes le salieron a enfrentarlo en las elecciones europeas del pasado 9 de junio fueron los representantes de la empresa privada, no apoyando partido ninguno, ni el Partido Socialdemócrata Alemán, ni el Demócrata Cristiano, ni el liberal, sino defender los principios y los valores de la democracia. Y los principios y los valores de la democracia, Cristian, son los mínimos que están en una constitución, los derechos de la gente, la libertad de empresa, la libertad de prensa, la necesidad de la seguridad que hay que brindar en los territorios, el fomento de una cultura democrática, el cumplimiento de los deberes que exige la Constitución. Entonces me parece que este es un momento estelar para el sector privado, para demostrar no que le va a hacer oposición a un gobierno porque ese no es el rol del sector privado, sino que hay alternativas en donde la libertad de empresa crea valor público, trabaja en el espacio público. Los brasileños tienen una expresión muy bonita que es el sector público no estatal, y ahí cabe precisamente la iniciativa privada, que hoy de alguna manera está en los famosos ESG, que es Ambiente, Social y Gobernabilidad Democrática. Yo creo que eso es lo que hay que fomentar, unos valores que hacen parte de la esencia de la Constitución, una Constitución que, insisto, ha sido la conquista democrática más importante de la historia de Colombia. Y para terminar, ¿en qué se encuentra Fernando Carrillo en este momento? ¿Está escribiendo? Estoy escribiendo un libro precisamente que se llama Cómo defender la democracia desde la democracia, para demostrar que uno no puede destruir la democracia para defenderla y que es necesario defender esas instituciones que hacen parte simplemente del deber ciudadano de cada uno. Porque aquí el problema es que así como hay unos nativos digitales, Cristian, yo digo hay unos demócratas digitales que son las nuevas generaciones
que adquirieron el uso de razón política en democracia y creen que la democracia está conquistada, que nadie va a violentar la democracia. Y resulta que lo que está pasando en el mundo con los autoritarismos, con el populismo, con el caudillismo, con el narcisismo que gobierna los tres anteriores, es que la democracia está puesta en entredicho y que hay que salir a defenderla. Con democracia y con más democracia. Muchas gracias por estar en Acento, por visitar La Opinión, y a toda nuestra audiencia, manténganse conectados con nuestras plataformas digitales y por supuesto suscríbanse a La Opinión para que no se pierdan el acontecer diario y el análisis de todo lo que sucede en nuestro país y el mundo. Muchas gracias.